Hola, qué gusto que me acompañan en esta clase número 2 del curso número 7 que llamamos el Sistema Nacional Anticorrupción, el aliado de los ciudadanos. ¿Qué es y cómo funciona el Sistema Nacional Anticorrupción? En la primera clase estudiamos un poquito la historia de los últimos 20 años, cómo de pronto de la transición a la democracia acabamos en el momento que estamos, cómo llevamos los ciudadanos a través de un gran movimiento social al artículo 113 de la Constitución, una gran modificación que incorporó la función de combatir a la corrupción como una función de Estado, una función que no existía como función de Estado, de pronto se convierte en una función. Ahora, la gran pregunta en lo que dedicaremos los 15 minutos de hoy es, ¿para qué un sistema? ¿Por qué y para qué un sistema? ¿Por qué no un órgano unitario? ¿Por qué no simplemente darle algunas funciones a los órganos que ya teníamos? ¿Por qué no simplemente hacer algunas reformas al Código Penal o a la Ley General de Responsabilidades, que era básicamente lo que quería el gobierno? En ese momento el gobierno de Enrique Peña Nieto y su consejero jurídico lo que nos decían es: no hace falta una gran reforma, no hace falta un gran sistema, lo que hace falta es que modifiquemos y adaptemos algunas leyes, le pongamos más voluntad política al combate a la corrupción y generemos algunos procesos virtuosos, a lo mejor agarremos algún par de personas de alto nivel para que pongamos el ejemplo. Quienes llevábamos rato estudiando este tema y quienes estuvimos en las mesas decíamos: no, necesitamos un sistema. Y hoy vamos a estudiar por qué un sistema. Vamos a empezar un poquito en el análisis de lo que había antes del artículo 113 y antes del Sistema Nacional Anticorrupción. Teníamos a 165 autoridades a nivel federal y local que supuestamente se dedicaban a la investigación, a la auditoría, a las responsabilidades administrativas, a generar procesos de transparencia, etcétera. Teníamos a 32 secretarías de función pública locales o sus equivalentes y la federal, es decir, 32 auditorías estatales, es decir, estos órganos que cuelgan de los congresos locales, que son los encargados de auditar el ejercicio del gasto público local, más el federal, otros 33. Teníamos a 32 fiscalías anticorrupción estatales, que son estos órganos dedicados a un capítulo específico del Código Penal estatal, que es el de delitos de corrupción, más el federal. Tenemos a 32 tribunales de justicia administrativa, en algunos estados no existían, a algunos tribunales se le dotaba, pero eran órganos con esa función, más el federal, 33 otra vez, más 32 entidades encargadas de la transparencia en los estados, más el Instituto Nacional de Acceso a la Información. 165 autoridades en todo el aparato mexicano que no se dedicaban a nada, que no combatían la corrupción, que hacían auditorías, que hacían investigaciones. Normalmente, y esto no es una opinión mía, es un estudio que hicimos muy serio, muy grande sobre el tema, miles de auditorías, siempre sobre los mismos temas, siempre sobre las mismas estructuras, siempre respecto de programas sociales o programas de infraestructura de medio nivel, solo de manera superficial, auditorías que duraban 2 o 3 semanas para dar resultados rápidos y que los informes se transitaran de manera sencilla. Miles de procesos de responsabilidades administrativas en contra de servidores públicos, pero de niveles medios y de niveles bajos, con sanciones menores, casi nunca casos de corrupción. Los institutos nacionales, los institutos de transparencia copados por los gobiernos locales, todas estas autoridades respondiendo normalmente a las dinámicas y a las lógicas políticas de cada estado. A todos estos titulares de todos estos órganos los ponían los congresos locales, que normalmente tenían una mayoría similar a la del gobernador, del partido del gobernador, y por lo tanto en los estados lo que teníamos eran unos pequeños feudos, 32 pequeños feudos, incluido el de la Ciudad de México, 32 feudos de las entidades federativas en los que el gobernador básicamente era el encargado de controlar a la autoridad de auditoría, a la autoridad de justicia administrativa, a la autoridad anticorrupción penal, a la autoridad encargada de los procedimientos de responsabilidad administrativa. Todos ellos dentro de la esfera del gobernador, aunque formalmente en órganos distintos y en aparatos distintos, un control muy importante incluso sobre el Poder Judicial, que no está dentro de este esquema,
que le permitía a los gobernadores simular que había control y vigilancia respecto de cada una de sus actividades, simular que había auditorías todos los años, tanto de la Secretaría de la Función Pública Local como la de la Auditoría Superior del Estado, cientos de auditorías que no llegaban a gran cosa, que solo estorbaban la ejecución de programas en algunos lugares, que acababan en algunas responsabilidades que normalmente eran procesos disciplinarios, muchas veces manipulados para deshacerse de servidores públicos de administraciones pasadas que habían sido incómodos, los institutos de transparencia promoviendo transparencia medias, no transparencia proactiva, no de los temas más importantes ni de los más álgidos, como por ejemplo los que tienen que ver con contrataciones públicas y en específico los de obra pública, y los tribunales de justicia administrativa metidos en temas que más tenían que ver con trámites, con legalidad de algunos procesos administrativos muy sencillos, pero no legalidad respecto de los procesos complejos de responsabilidad administrativa. Entonces lo que teníamos era una simulación, 32 feudos más el nivel federal en el que cada órgano tenía su propia dinámica y ninguno tenía una articulación en torno al combate a la corrupción. Entonces, lo que decíamos nosotros, necesitamos un sistema completo, con la advertencia de que teníamos de no va a haber un órgano gigante, no va a haber un órgano nuevo, no hay dinero ni hay recursos para generar una nueva burocracia anticorrupción. Lo que dijimos es, utilicemos lo que ya tenemos. Utilicemos ese gran aparato de órganos. Imagínense la cantidad de servidores públicos en 165 órganos diferentes que ya tenían alguna experiencia, que ya tenían alguna capacidad, que ya podían rápido conformar un sistema que generara productos de a de veras, que empezaran a generar responsabilidades concretas, expedientes criminales específicos y sobre todo inteligencia, de dónde estaban los grandes temas del combate a la corrupción. De eso se trata. Para los que me están escuchando que forman parte de este sistema, ustedes no son parte de órganos aislados o miembros de órganos aislados. Son grande del sistema más grande que se ha creado en la Constitución mexicana. No existe otro parecido en toda la Constitución. El artículo 113 de la Constitución, que genera el Sistema Nacional Anticorrupción, genera el órgano más complejo y más completo de todo el sistema del Estado mexicano. Es el único que tiene a los tres poderes. Está el Poder Judicial, órganos del poder, un órgano del poder ejecutivo, un órgano que cuelga de los poderes legislativos, un órgano que ahora es autónomo en la Constitución, que es la Fiscalía General de la República, a través de su Fiscalía Anticorrupción, y lo mismo en los estados, más un órgano constitucional autónomo que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información, pero además comandado por un ciudadano del Comité de Participación Ciudadana. Es el órgano más complejo del Estado mexicano, es el único que incorpora los tres poderes y es el único que tiene todas las funciones completas de coordinación y colaboración entre todos estos órganos. Pero además, el apellido más importante que tiene este órgano es la N. Es un órgano nacional, no es un órgano federal que coordina a órganos locales, es un órgano nacional en conjunto, porque es el órgano, en este comité coordinador, donde hay 7 sillas, ahorita vamos a explicar rápido cada una, es el encargado de coordinar al Sistema Nacional de Fiscalización y a los sistemas locales anticorrupción. No es el jefe, es el coordinador, el que genera la colaboración, el que genera los procesos virtuosos en torno a los cuales todos podemos combatir la corrupción en todo el Estado mexicano de manera transversal. Para eso un sistema completo. El sistema está pensado en 3 grandes columnas. La primera gran columna es la fiscalización. Queríamos tener aquí a la Auditoría Superior y a la Secretaría de la Función Pública y a los dos equivalentes a nivel local, porque el primer gran control que existe en el combate a la corrupción es la auditoría, la vigilancia permanente. Esa columna es importantísima. Este ejército de 33 autoridades
de fiscalización interna y 33 autoridades de fiscalización externa, de control interno y de control externo, son importantísimos para mantener a raya a todos los servidores públicos y permanentemente vigilantes del ejercicio del gasto público, para que éste se haga con eficiencia, con eficacia, con economía, con legalidad, con todos los elementos, honradez, con todos los elementos que establece el artículo 134 de la Constitución. Y cuando no, tengan la capacidad de detectarlo rápidamente para turnarlo a las autoridades que eventualmente se van a encargar de la segunda columna. La segunda columna es la responsabilidad administrativa. La responsabilidad administrativa, que es este mecanismo de contención de la ilegalidad y de la corrupción. Es un mecanismo más ágil, más rápido que el mecanismo penal, que tiene la posibilidad de rápidamente encontrar responsables, sacarlos del sistema, es decir, quitar a ese servidor público e inhabilitarlo para que no pueda volver a echar a perder un órgano, una estructura, un proceso en algún otro lado. Y finalmente la tercera columna, la columna penal. Las fiscalías anticorrupción, la federal y las locales, junto con el Poder Judicial, encargados de armar los grandes casos, de llevar a las personas a un procedimiento penal que acaben en una sanción que implique cárcel y que además implique retirar los recursos. Y además el Sistema Nacional de Fiscalización, coordinado con todos estos para generar nuevas políticas. Pero lo más importante de todo de la creación de este sistema es que esta mesa no se volviera otra mesa de cuates que se sientan a intercambiar estampitas, a intercambiar informes, a dar bonitos discursos cada 3 meses y que no sucediera nada. Necesitábamos en medio una cuña, necesitábamos en medio un latoso, necesitábamos en medio a alguien que estuviera echando a perder los acuerdos de impunidad de toda la vida. Y para eso se creó el Comité de Participación Ciudadana. Esos son ustedes, los que me están escuchando. Las 165 personas que están en el Comité de Participación Ciudadana Nacional, más los comités de participación ciudadana locales, son los encargados de echar a perder el acuerdo entre estas personas. Ese acuerdo en el que las cosas nunca pasaban, las auditorías nunca subían de cierto nivel, nunca se sancionaba a cierto tipo de personas, los casos nunca llegaban a la parte penal. Ustedes son los encargados de decir, no, hasta aquí. ¿Dónde está la auditoría? ¿Dónde está el procedimiento penal? ¿Por qué no has consignado? ¿Por qué no se ha sancionado a tal persona? ¿Por qué no se ve en la página de internet todos los contratos de todas las dependencias, de todos los órganos de gobierno en todas sus etapas? Ustedes son los encargados de generar la política nacional anticorrupción y después ver que todos estos órganos la estén implementando. Es una chamba monumental, es una chamba muy compleja. Pero justo por esto, la idea es que se sientan parte de un sistema, no están solos, forman parte del sistema más complejo y más completo de la Constitución. Y la idea es que todos se sientan parte de este gran grupo, de esta gran red que deberá eventualmente tener a su disposición la mejor inteligencia posible, los mejores recursos posibles, las mejores herramientas posibles para ir interactuando. Uno de los elementos más importantes de generar un sistema es que todas estas personas titulares de estos órganos que sentían que le respondían a un gobernador, ahora sientan que le responden al comité coordinador del sistema nacional. La idea de querer un sistema, la respuesta de ¿para qué un sistema nacional? Es para que el auditor superior del estado de Tamaulipas, que antes sentía que tenía que consultar una auditoría con el gobernador, hoy sienta que tiene la plena libertad para encontrar todos los elementos y armar el informe con todas las consecuencias que éste puede tener y llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Y cuando se lo turne al auditor, al secretario de la Función Pública, este arme el expediente completo y después cuando se lo manden al Tribunal de Justicia Administrativa, a la sección especializada, se sancione a las personas con todas las de la ley. Y cuando se turne el expediente penal, se lleve a todas sus consecuencias y se sancione a quien sea, con la confianza de que esos servidores públicos le van a poder decir ahora al gobernador: yo no le respondo a usted, yo no trabajo para usted,
Yo trabajo para el Sistema Nacional Anticorrupción, yo le rindo cuentas al Sistema Nacional Anticorrupción, yo ahí es a donde llevo mis expedientes, ahí es a donde informo qué estoy haciendo, porque ellos son los que me van a pedir cuentas. Así, la chamba más importante de los comités de participación ciudadana nacional y locales es hacer que estas personas se sientan muy incómodas haciendo la misma chamba de siempre. Esa es la chamba. Ese es, en esta primera etapa, en este arranque del Sistema Nacional Anticorrupción, el trabajo de estas personas no es otro que pedir cuentas a los encargados de las otras 6 sillas de qué están haciendo, cómo lo están haciendo, cuánta atención y energía están poniendo en la detección de casos, en la investigación de casos, en la sanción de casos y en la evolución de estos. Esto es lo más importante que tienen que hacer hoy. Ya pronto empezará a evolucionar esa chamba. Poco a poco los comités de participación ciudadana empezarán a tener más capacidades, más instrumentos, más presupuesto, mejores formas de interacción, mejores formas de colaboración. Pero hoy la misión, la gran misión de estas personas en este sistema es hacer que funcione como sistema, que se entienda como sistema, que todos se sientan acompañados en este sistema y al mismo tiempo todos se sientan vigilados dentro del sistema. La chamba más importante de un miembro del Comité de Participación Ciudadana de Yucatán, de Michoacán, de Guerrero, de Nuevo León, del estado que ustedes me digan, es que los encargados de la fiscalización, de las responsabilidades administrativas y de la parte penal no se sientan cómodos nunca en su chamba y que siempre sientan que tienen que rendir cuentas aquí antes que ir a la oficina del gobernador o a la del presidente de la República. De eso se trata el para qué de un sistema nacional. Muchas gracias por haberme acompañado. Nos vemos en la siguiente clase.